Los alumnos de la Facultad de Derecho en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, Campus Villanueva, les presentamos un breve enfoque del tema Derecho Constitucional y la reelección presidencial. La Constitución es el texto de carácter jurídico-político, fruto del poder constituyente que fundamenta todo el ordenamiento, situándose en él como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos, limitándolos al servicio de las personas, con pesos y contrapesos que regulan la vida en todas sus formas dentro de una nación. Además tendrá el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuera posterior y contraria a ella. Por tanto, es la norma que da lógica a todo el sistema. El derecho común surgirá de ella por mecanismos de derivación y aplicación. Derecho constitucional es la rama del derecho público en el cual el ordenamiento jurídico regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que muestran el poder público. El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. En Honduras se han aprobado 14 constituciones desde 1885 hasta 1982, fecha esta donde inicia el periodo democrático actual, cada una con un promedio de duración de 10 años. Lo cual demuestra lo vulnerable e inestable del poder político de nuestro país en ese tiempo, de donde se desprende las pasadas y actual administración, cuyo costo democrático no compensa el sacrificio de la población. En Honduras, una reforma constitucional solamente es posible por medio del Congreso Nacional de la República, con el voto de 2/3 partes de los diputados, y debe ser ratificado en la legislatura siguiente, con el entendido que existen una serie de artículos casi de imposible reforma, que tratan temas sensibles relacionados con el sistema de gobierno y vida política, que ameritan un andamiaje de consensos o una constituyente. Artículo 4 Constitucional. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Artículo 237 Constitucional. El periodo presidencial será de 4 años y empezará el 27 de enero siguiente a la fecha en el que se realizó la elección. Artículo 239 de la Constitución de la República. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directamente o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Artículo 373 de la Constitución de la República. La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias con 2/3 de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan que reformarse, debiendo ratificarse por subsiguientes legislaturas ordinarias por igual número de votos para que entre en vigencia. Artículo 374 relacionado con la reforma constitucional. No podrán reformarse en ningún caso el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. El ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente. Artículo 375 de la inviolabilidad de la Constitución. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuera supuestamente derogado o modificado por cualquier otro medio y procedimiento distinto del que ella misma dispone. En estos casos, todo ciudadano investido no de autoridad tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia. De la inviolabilidad constitucional. Serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos,
que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las autoridades constituidas conforme a ella. El Congreso puede decretar, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación. ¿Cómo surge el tema de la reelección en Honduras? Un grupo de ciudadanos, incluidos un expresidente, se presenta y solicita a la Corte Suprema de Justicia que se pronunciara sobre la prohibición de hablar de la reelección, según el artículo 239 constitucional. La Corte se pronunció y dijo que no se podría considerar delito hablar de la reelección presidencial, nada más eso. Además de ser inconstitucional en todas sus formas, el fallo está siendo mal interpretado por los grupos de poder en el gobierno de turno, manifestándose erróneamente que la Corte Suprema de Justicia aprobó la reelección presidencial y que solo será necesario reglamentar cuántas veces se podrá reelegir un presidente. Esto es un adefesio jurídico sin precedente histórico que atenta contra el Estado de Derecho en Honduras, cuyas consecuencias negativas son impredecibles. La Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, no está facultada para declarar inconstitucional a la Constitución. Esta Sala de lo Constitucional puede declarar inconstitucional una ley secundaria que afecte disposiciones constitucionales. También puede la Sala de lo Constitucional pronunciarse o declarar inconstitucional una reforma a la Constitución, cuando crea que es inconstitucional o que afecte derechos elementales establecidos en ella, pero nunca reformar la Constitución. El fallo de la Corte Suprema de Justicia es inconstitucional, totalmente ilegal y con deducción de responsabilidad administrativa, civil y penal. Es tipificada como delito de traición a la patria, que contempla la misma norma constitucional y la responsabilidad no prescribe nunca. El artículo 316 ya establece cuáles son las atribuciones de dicha sala.